Buen día, gente. Buen día. Esperando la conexión con Radio Colombia. Muy bien, ya llegó Carlos Francisco. Muy bien, gente, buen día. Yo soy el pastor Rubén Noguera. Estoy comenzando Rompiendo Cadenas de hoy. Tengo contacto ya con los estudios de Radio Colombia FM. Hoy me secunda por allá el amigo Carlos Francisco Olivera, Felizmente Fernando ausente hoy. No me voy a tener que pelear con él. Pero en fin, agradecido, saludo a la audiencia de Colombia FM, a los amigos que se me suman a partir de esta hora por el Rompiendo Cadenas. Yo deseo que su jornada esté siendo una jornada por lo menos llevadera, que tenga en su corazón la capacidad de soñar y soñar alto, que la fe del Señor Jesús esté marcando su corazón, sus pasos, sus palabras, que usted se sienta cubierto por el amor de Dios y que el dulce y sin igual consuelo del Espíritu Santo esté sobre su vida para marcarlo con decisiones buenas, con pensamientos buenos, con frases buenas, con actitudes buenas, para que usted pueda no solo alcanzar sus sueños, pero vivir los sueños de Dios en su vida. Que Dios lo bendiga. Comienzo así el Rompiendo Cadenas de hoy. Hoy día, miércoles 25 de febrero, y me oriento con mis ojos ya mirando a la noche de hoy, donde tenemos el Rompiendo Cadenas, ciertamente una palabra que empuja hacia arriba, que da aliento, que sana, que produce fuerza y que le da al hombre una visión nueva de cómo debe actuar delante de los problemas. El miércoles siempre es un día de desafíos, es un día de romper cadenas, es un día de quebrar grillones, ligaduras, de hacerse libre y de no permitir que problema alguno, que situación alguna, que necesidad alguna lo pare en el camino de la fe, en el camino de buscar la puerta estrecha, pasar por ella y llegar a lo que el cielo tiene para nuestras vidas. Ese es mi deseo, ¿no? Y ciertamente cuento con la participación del Espíritu Santo, cuento con la unción de Dios siendo derramada, con la gloria de Dios haciéndose presente para vidas transformadas y para mover un poco la estructura espiritual de nuestras vidas, de nuestros obreros, de nuestras ovejitas. Ciertamente cosas sobrenaturales van a ocurrir en esta noche. Estoy potencialmente consagrado, mirando al objetivo y sabiendo que Dios va a hacer grandes cosas. Por acá tengo el contacto de Pamela Micaela Fernández Melo, me dice: buen día, pastor, en la escucha. También el buen día de Nilda Viera, el saludo de Santiago de los Santos, buen día Lorena, buen día Sergio. Tengo también Fabián Borba, buen día. Apareció Fabián de nuevo, Fabián está más seguido, cualquier día me va a visitar, pienso. Está en la hora de empezar a mover, está parado ese carro y uno tiene que hacerlo andar, ¿no? Vamos a movernos. El ministerio no puede parar, la vida no puede parar, la fe no puede parar, las actitudes de fe no pueden parar y el propósito de Dios tiene que cumplirse en nuestras vidas. Hablando en eso, propósito de Dios,
Le traigo una palabra linda, 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 que está en el libro de Lucas, en el capítulo 13. Y el protagonista de eso, ¿quién es? Es el propio Señor Jesús. Pablo enseña, ¿no? El apóstol Pablo enseña en sus cartas, diciendo que nosotros tenemos que buscar por lo menos imitarlo a Pablo. Mientras él se espeja y busca imitar a Jesús. O sea, el modelo a seguir es Jesús. Hay un modelo de ajuste más cercano, que es la persona, el ministerio, la actitud, la visión, la postura, la forma de hablar del apóstol Pablo. Entonces, nos acercamos a ser como Pablo hacía, como Pablo hablaba, como Pablo pensaba, como Pablo creía, y vamos a estar más cerca de Jesús, que es el modelo que realmente nos impulsa a ser mejores y a cumplir los planes del cielo para nuestras vidas, los planes de Dios para nuestras vidas. Se me acercó por acá doña Eli Lecuna, la abuela, buen día, con Esteban, bendiciones. Mi amiga Millán Montado Javier también con su saludo, escuchando, bendiciones, que Dios lo bendiga. ¿Sabe esa palabra que tengo hoy? Una palabra de Jesús en un momento crucial de su vida. Él estaba ya para ser preso, para ser hecho cautivo. Él sabía lo que iba a pasar. Él iba a ser juzgado a contraflecha de la verdad. Él iba a ser condenado a contraflecha de la verdad. Y él iba a ser crucificado a contraflecha de lo que correspondía, pero en fin, cumpliendo el propósito de Dios para su vida, cumpliendo la meta de Dios. Y en este capítulo 13, versículo 31, él había hablado de arrepentimiento. Él había hablado sobre la higuera estéril, ¿no? La historia, la parábola de la higuera estéril que estaba para ser cortada y que le fue dado un plazo más, un año más, para que cuidada, trabajada, produjera frutos. Después Jesús sana a una mujer en el día de reposo, enseña sobre la parábola de la semilla de mostaza, la parábola de la levadura, habla claramente a sus discípulos sobre la puerta estrecha, y ahí viene lo que va a suceder ahora, que vamos a estar hablando, que es Jesús hablando sobre Jerusalén, pero no es lo que él dice sobre Jerusalén lo que importa hoy. Jerusalén era una ciudad que despertaba lamentos de parte del corazón de Dios, porque se portaba mal, porque no recibía profetas, porque no creía profetas, porque actuaba en contra de lo que Dios había decidido para la vida de la ciudad. Pero lo que me inspira en esta mañana es la actitud de Jesús. Creo que ese es un modelazo, a ser seguido, a ser imitado, a ser establecido como un patrón de actitudes para nuestras vidas. Vamos a leer, lo masticamos, vamos conversando y vamos aprendiendo de él, que ciertamente tiene mucho a enseñar. Por acá Julia del Pilar, buen día, bendiciones. Y también mi amiga Raquel Mesa, buen día, escuchándolo. Dios te bendiga, Raquel, bendiga tu casa, bendiga tu familia, cumpla sus
buenos propósitos en la vida de ustedes y quiebre toda cadena, ligadura, grillón y obstáculo que se ha puesto delante de su vida. Una sobredosis del consuelo de Dios para su vida y su casa. Capítulo 13, Evangelio de Lucas, versículo 31 en adelante. Aquel mismo día, dice, llegaron unos fariseos diciéndole a Jesús: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Empiezo por acá y empiezo a analizar esto. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, tal vez usted no sepa quiénes eran los fariseos, pero tal vez usted tenga una idea. Aparte de religiosos de la sinagoga, criticones, incrédulos, los fariseos eran enemigos de Jesús. Se oponían al señorío de Jesús, se oponían al reconocimiento de la divindad de Jesús, se oponían al cumplimiento de la misión de Jesús. Estaban siempre cuchicheando, merodeando, observando, criticando y siempre buscando un momento, una alternativa, una oportunidad mejor para acusarlo a Jesús. Pienso yo, ¿cuál era el mayor interés de los fariseos? ¿Que Jesús fuera glorificado o que Jesús fuera preso y muerto? No tengo dudas que si Jesús fuera preso y muerto, los fariseos se ponían muy contentos, ¿no? Entonces, si querían la muerte de Jesús y sabían, como anuncian acá, que Herodes lo quería matar, ¿por qué avisan a Jesús? Si ellos quieren que Jesús muera y saben que Herodes lo va a prender, deberían ponerse quietos. Vamos a quedar quietos, vamos a quedar cuidando hasta el momento en que Herodes mande a los soldados y lo agarre, ¿no? A él y a su gente. No sería lo correcto, lo usual, lo previsible. Sería, claro que sí. Pero los fariseos van a avisar a Jesús para que se escapara. Vete de aquí, sal de aquí, vete. Herodes te quiere matar. Acá hay una parte de sobrenatural satánico que uno tiene que entender. Hay momentos en la vida de la persona que cuando el enemigo descubre que no te puede parar, que aún oponiéndose no puede impedir que tú prosperes, cuando el enemigo reconoce que tus fuerzas dan para más de lo que él pensaba, el enemigo empieza a mandar avisos, a hacer anuncios, a hacer alarde, mandar mensajes con el sentido de llamar la atención de la persona para el problema, para la amenaza, para el riesgo, para la necesidad de huir.
y dejar de mirar aquello que es propósito de Dios. Eso fue lo que los fariseos quisieron hacer. Jesús está predicando, la gente se está convirtiendo, Jesús está sanando, Jesús está echando fuera demonios, Jesús no teme a nadie, Jesús haciendo milagros, no lo podemos parar, vamos a darle un mensaje que es verdadero, que tiene cara de que lo vamos a ayudar, pero en verdad lo vamos a hacer mandarse de acá. Cuando alguien no te puede vencer, escúchame bien lo que le digo, escúchame bien. Cuando alguien no te puede vencer, no te puede parar, te quiere sacar de donde estás. Es típico eso. Mira, la gente a veces vive una vida desgraciada. La gente a veces vive quejándose, lamentando, llorando, pensando en matarse, sin alegría, sin fuerza, sin aliento, sin unción. Es cristiana, va a alguna iglesia, pero no está feliz, porque no se dispone a ser feliz. Pero sobrevive. Pero de repente encuentra una iglesia donde le ponen carga en la batería, la impulsan, la hacen levantarse, la hacen santificarse, le plantan en la mente principios de victoria. Tienen una palabra que la sube, que la levanta, que la hace creer que ella puede vencer, porque la Biblia dice que ella, aunque se sienta una alpargata vieja, es más que vencedora en Cristo, el que la fortalece. Carabachelia. ¿Qué hace el diablo? El diablo dice, yo no puedo parar a esa mujer, yo no puedo parar a ese hombre. Esa gente del MBC le enseñó que ella vence, le enseñó que ella puede, le enseñó que ella puede todo si ella cree. Esa gente del MBC trajo una palabra de victoria que contaminó a esa persona y yo no la puedo más parar. Entonces, ¿qué hace el diablo? La quiere sacar del lugar donde está. Fue lo que hizo esa gente farisea. No pudieron parar a Jesús. Entonces le dijeron, Herodes te quiere mandar, mándate mudar. Porque si Jesús ya se iba a otra tierra a predicar en otro lugar, ellos se libraban del problema. Y lo sacaban a Jesús del propósito de Dios, ¿me entiende? Entonces, yo aprendí esto. Toda vez que el propio Dios te lleva a una iglesia donde van a plantar en tu vida principios de victoria, principios de conquista, principios de avance, principios de triunfos, el diablo ve que no te puede parar, entonces él te va a querer sacar. Ahí que empieza el diablo a hacer. El diablo empieza a decir, ay, la iglesia que tú vas es tan lejos. ¿Por qué no vas a esta aquí del barrio? Ay, la iglesia que tú vas parece que ni pelota te dan. Allí vos tenés tu tía, tu comadre, tu abuela, tu tatarabuela. ¿Por qué no vas allí? Ay, aquí en el barrio, el pastor vive a media cuadra de tu casa. Vos ni sabés dónde vive el pastor de esa tu iglesia. ¿Por qué no vas aquí? Y la persona tonta empieza a decir, sí, la verdad que si yo dejo de ir allá y voy acá, yo gasto menos suela de zapato para ir. Ay, sí, la verdad que al menos si yo voy acá, yo tengo la comadre maricota para sentarme, porque allá yo o me siento sola o me tengo que sentar con alguien que yo nunca hablé. El diablo es un avión y la persona pasa por tonta. El diablo planta eso en el corazón de la gente
Y la gente decía, me voy a cambiar de iglesia, voy a ir allá porque al final de cuentas allá estoy más cerca de mi casa, no tengo que caminar mucho, ahora hace tanto calor, ando mucho en la calle, la violencia está muy grande. ¡Cuánta ingenuidad! A ver, ¿alguien me dice si volvió la luz? A ver, alguien me dice acá por el Face si sigo transmitiendo porque se me cayó la luz acá. ¿Se ve? Bueno, entonces sigo. Gracias, Isabel. ¿Ven? Entonces, lo que el diablo quiere es eso. Él, ya que no te puede... Está bien, perfecto, gracias. Ya que no te puede parar, él te quiere sacar a un lugar donde no vas a fructificar, donde no vas a ser feliz, donde no vas a tener gente que te ayude, donde Él no te va a ver, Él no te quiere ver triunfando, Él no te quiere ver haciendo lo que Dios te mandó. Es eso lo que el diablo hace. Entonces, él empieza a hacer chichichi, él empieza a decir, ¿viste como aquella hermana no te mira? ¿Viste que eligen a la fulana y no te eligen a vos? ¿Viste que invitaron a Juana a barrer la iglesia, pero no te invitaron a ti? ¿Viste que aplauden a María, pero no te aplauden a ti? El espíritu del engaño comienza a tomar cuenta de la persona. Y la persona comienza a escuchar y comienza a enfermar su corazón. Y ella comienza a decir, sí, tiene razón, yo creo que aquella es preferida del pastor, a mí no me habla. Y el diablo alimentando, el diablo poniendo miedo, el diablo envenenando el corazón. Y ahí la gente que lamentablemente engañada por el diablo asume un comportamiento estúpido. Dice así, ay sí, yo me siento tan vacía o tan otaria allá en el altar, yo voy a dejar de cantar. Ay, yo me siento una tonta bailando, voy a parar de bailar. Al final de cuentas, nadie me mira, nadie me aplaude, nadie me quiere en este lugar, Lo que el diablo usa diferentes argumentos para sacarte del lugar donde Dios te puso, te plantó, te dio tarea, te dio función, te dio llamado, te dio objetivo, te dio propósito. El diablo te quiere fuera de eso. El diablo te quiere fuera de eso. Entonces él comienza a hacer los chiquichi. Acá él mandó fariseos a hablar con Jesús como si fueran amigos de Jesús. Y le dice, Herodes te quiere matar. Salí de acá, vete de aquí. Vete de aquí, ¿por qué? Porque si él huye, si Jesús huye, si Jesús se va, para la obra en aquel lugar. Para la obra. Igual Jesús iba a crear problema en otro lugar. Pero Jesús no está dispuesto a predicar y trabajar donde el diablo quiere. Jesús está dispuesto a trabajar donde Dios mandó trabajar. Y así el hombre tiene que ser. Yo no me puedo congregar en la iglesia que el diablo quiere. Yo no me puedo juntar con personas que el diablo quiere. Yo no me puedo juntar con personas que hacen lo que el diablo quiere. Yo tengo que estar en el centro de la voluntad de Dios. Yo tengo que estar donde Dios quiere que yo esté.
Yo tengo que estar donde Dios me mandó estar y hacer las cosas que Dios me mandó hacer, donde Dios me mandó hacer y cuándo Dios me mandó hacer y cómo Dios me mandó hacer. Eso es lo que importa. ¿Oh? El diablo siempre va a usar una artimaña para borrarte, para sacarte de ahí, para llevarte lejos de la voluntad de Dios. Normalmente el diablo sabe qué tipo de personas somos. Entonces, por ejemplo, esta mujer es una persona sola, ella fue abandonada por el marido, los hijos no le dan mucha pelota. Entonces el diablo dice, si yo planto en el corazón de ella baja autoestima, autocomiseración, yo digo que las personas de la iglesia no se importan con ella se va. Esta otra persona es una rebelde. Ella quiere hacer siempre lo contrario a lo que le mandan. Entonces el diablo va y trabaja y dice, viste, vos estás en esta iglesia, te enseñan que vos sos libre, pero vos no podés hacer lo que querés, vos tenés que hacer lo que el pastor dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El diablo levanta dentro de esa persona una rebelde. Y todas esas personas, la rebelde, la enfermiza, la acomplejada, la que tiene inferioridad en la mente, todas esas personas, ellas terminan yéndose del lugar donde Dios las puso. A veces van a otro lugar también a seguir, me voy para allá porque allá es más cerca de casa. Pero como no es el lugar donde Dios las plantó, ellas terminan muriendo en la fe. ¿Sabe por qué? Porque allá ellas no aprenden, ellas no crecen, ellas no son felices, ellas no hacen nada, ellas se van secando y terminan muriendo. No es que una iglesia sea mejor que la otra, no es eso. No es que un pastor sea mejor que el otro, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. El Señor dice que Él les daría pastores según su corazón. ¿Qué dice la Biblia respecto a la necesidad del hombre? Cuando Dios habla sobre la ansiedad, Él dice así, no estén ansiosos ni preocupados con el futuro, con lo que ustedes necesitan. Dios que los conoce, sabe de lo que ustedes tienen necesidad. Entonces, la persona, por ejemplo, necesita tener un pastor. Ahí Dios dice, bueno, cualquiera uno que caiga. No, Dios no dice cualquiera uno que caiga. La Biblia dice, yo les daré pastores según mi corazón. ¿Por qué? Porque Jesús sabe qué tipo de pastor usted precisa. Porque Jesús sabe qué tipo de iglesia usted necesita. Porque Jesús sabe qué situación usted está viviendo. Porque Jesús sabe qué tipo de palabra usted necesita recibir. Porque Él está invirtiendo en su restauración. Él está invirtiendo en la multiplicación de sus frutos, en la multiplicación de sus talentos, en el avivamiento en su corazón, en su espíritu. Entonces, Dios lo toma a usted y lo planta donde lo tiene que plantar. Y ahí la persona envenenada con la mentira del diablo, ay, sí, yo me voy para la iglesia que está cerca de mi casa, porque así cuando llueve no me mojo los pies. ¿Me entendió? Yo a veces quedo mirando y pensando, ¿no? Mirando mi rebaño, mirando y pensando, digo, hay personas que vienen
de 40 kilómetros de distancia a escuchar palabra. Hay personas que hacen un viaje para venir al MBC. Están felices allí. Están aprendiendo allí. Están nutriéndose allí. Están creciendo allí. En tiempos de movimiento llegan a venir 3 días seguidos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no dejan y van a la iglesia del barrio? Porque en el lugar donde Dios los plantó está el cumplimiento del propósito de Dios para la vida de esa gente. La persona que es inteligente, la persona que escucha a Dios, ella no va a un lugar porque es cerca o porque es lejos. Ella va al lugar donde Dios la planta para que ella produzca los frutos que Dios quiere que ella produzca. Y claro que todo lo que se le dice a Jesús, Jesús tiene una respuesta. Como todo lo que el diablo quiere plantar en nuestras vidas, necesita tener una respuesta. El capítulo 13 de Lucas muestra la respuesta que Jesús le da. Mire, hablando a lo criollo, el diablo manda a los fariseos. Los fariseos le dicen lo que el diablo manda decir. Los fariseos le dicen, mira, Herodes te quiere matar, mándate mudar de acá. ¿Qué haría una persona carnal? ¡Ay, me quiere matar! Me voy a huir, me voy a escapar, me voy a esconder. Voy a ir para un pueblo de esos donde no haya cámaras de seguridad y ni voy a predicar, me voy a poner quieto porque si no me mata, no me encuentra. Era todo lo que el diablo quería. El diablo siempre quiere sacarte de la condición de protagonista para llevarte al terreno del anonimato. Mire qué fuerte es. ¡Ah! Fuerte, fuerte, fuerte. El diablo quiere sacarte del papel de protagonista de tu vida para llevarte a tierras de anonimato donde nadie te conoce. Ora basera macabia. Dios está hablando con gente, ¿eh? Dios está hablando con gente. Roba, se andai. Hay personas que sintieron un sacudón en su corazón con esa palabra. Dios te quiere poner como protagonista. El diablo te quiere sacar del protagonista y llevarte a tierras de anonimato donde no sos nadie, donde no haces nada, donde no sos visto, donde te secás y donde te morís. Porque el que es llamado a mover una gran obra, a vivir una gran obra, si se va a tierras de anonimato muere. ¿Por qué? Porque sale del propósito de Dios. Sale del lugar donde Dios plantó. Dios tiene una tierra para plantarte. Dios tiene un lugar para plantarte. Dios tiene un rebaño para meterte adentro. Dios tiene un pastor para cuidarte. Para cuidarte, para pujarte la oreja, para pelearte. Él tiene lo que tú necesitas. A veces uno quiere que nos pasen la mano en la lanita, pobrecita de la ovejita, está con la lanita enredada. Pero a veces lo que necesitamos es el tirón de la oreja. A veces lo que necesitamos es el sacudón en el alma. A veces lo que necesitamos es la confrontación en el espíritu. ¿Quién sabe de eso? Dios que nos conoce. ¿Me entendió? Mira la respuesta de Jesús.
vayan y digan a aquella soja. Mire qué inteligente es Jesús. Ellos vienen como que, los fariseos vienen como si fuera cosa de ellos. Mira, Herodes te quiere matar, mandate mudar de acá. Pero Jesús, que de bobo no tiene nada, le dice, ustedes fariseos que vienen con el chisme, haciéndose amigos, vayan y díganle a aquella soja, está hablando de Herodes, mire cómo lo llamó el gobernador, Herodes, soja, vayan y digan a aquella soja, he aquí, Jesús diciendo, he aquí, yo echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿A qué Jesús mandó a los discípulos? Vayan, enseñen lo que yo les he enseñado, echen fuera demonios y sanen enfermos. ¿Verdad? ¿Amén o no amén? Era lo que Jesús hacía. Él enseñaba, él echaba fuera demonios y él sanaba enfermos. Echo fuera demonios y hago curaciones. Hoy y mañana. Y al tercer día termino mi obra. Lo que él está diciendo es que esta soja diga que me quiere matar, si me quiere matar que me mate. Mi destino ya está trazado en las manos de Dios, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. O sea, entre tener miedo y huir, y aguantar el tirón y cumplir la voluntad de Dios para mi vida, yo elijo cumplir la voluntad de Dios para mi vida. ¿Quién dice amén? ¿Quién elige hacer lo que Dios manda en vez de pasar la vida huyendo del diablo? Y otra cosa, Jesús hace una dura confrontación al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es el jefe de los demonios. Y Jesús ya dice, yo echo fuera demonios. Lo que Jesús está diciendo es, de esta vez me mandaste fariseos, pero no adelanta mandar demonios, porque a esos yo los echo fuera también. ¿Entendió? El enemigo siempre usa a alguien que te conoce y que es cercano a ti. El enemigo a veces usa una vecina para sacarte de donde estás plantado. El enemigo a veces usa un familiar para hacerte parar de vivir el propósito de Dios para tu vida. El hijo que llora, el nieto que llora, la hija que se queja, el marido que se pone malo, la suegra que critica, la amiga que es una perdida, la vecina que es una comparsa del diablo. Siempre el diablo te va a mandar gente para intentar sacarte de donde tú estás. Porque él sabe que si salís de la gente que es de tu trinchera, él te mata más fácil. Pero uno tiene que aprender a responderle al diablo y a sus siervos secuaces como Jesús respondió. Olvídese de expulsar demonios. Olvídese de hacer curaciones. Pero él dice, yo, al tercer día termino mi obra. Significa,
asustame con lo que quieras, amenazame con lo que quieras, tirame con lo que quieras, usa la ametralladora que quieras, pero yo voy a terminar de mi obra. Jesús estaba hablando de la crucificación. Jesús estaba hablando de pagar por nuestros pecados. Jesús estaba hablando de la restauración de la amistad con el Padre y la humanidad. Jesús estaba hablando por el perdón de todos los pecados de toda la humanidad que viniera a creer en Él. Jesús no estaba dispuesto a pararse en el camino que Dios lo había mandado hacer para negociar con el diablo, con el demonio, con el fariseo. Jesús tenía una firme determinación en su corazón. Yo veo tanta gente desistiendo de lo suyo. Yo veo tanta gente largando ministerio. A veces esas personas llegan a la iglesia y dicen: aquella no bailaba. Sí, bailaba. Ahora no baila más. Aquella muchacha no cantaba. Cantaba, ahora no canta más. Pero aquella persona no lo ayudaba, pastor. Yo no la veo más acá. Ah, me ayudaba, pero ya no está más en la iglesia. O sea, todo lo que el diablo apuesta es, ya que no te puede parar, te quiere sacar del lugar donde estás parado. ¿Me entendió? Mire, 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Por qué Jesús dice eso? Jesús está yendo para donde tiene que morir, porque Él había decidido vivir lo que... Es mejor morir con Dios que vivir haciendo lo que el diablo quiere. Diablo, vos querés conversa, vos querés sacarme del camino, vos querés que yo me quede en casa un tiempo porque ando cansada, ando estresada, ando con ganas de ahorcarme, pero yo no puedo perder tiempo contigo. Jesús dice: yo necesito seguir mi camino. Es necesario que hoy, mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y ahí viene el lamento de Jesús por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces te quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Por qué Jerusalén actuaba así? Dígame si usted lo sabe. ¿Por qué usted cree que Jerusalén, que era la ciudad centro del amor de Dios, la ciudad elegida por Dios, por qué Jerusalén actuaba así? En otros lugares donde Jesús iba, Él era aceptado, aplaudido, abrazado, querido. Pero justo en Jerusalén, donde mataban a profetas, lo querían liquidar. ¿Por qué será? El problema es que en Jerusalén vivían un montón de fariseos.
Y quiera o no, los fariseos, los escribas, doctores de la ley, estaban todos viviendo la ley y no querían entrar en la gracia. Vivían en el juicio y no en la misericordia. Vivían en la crítica y no en la esperanza. Vivían en la condenación y no en el perdón. Entonces, lo que ellos querían era que la gente viviera el peso de la culpa. Y Jesús hablaba de perdón, Jesús hablaba de restauración, Jesús hablaba de contentamiento, de alegría, de celebración. Jesús hablaba de esperanza para un pueblo. Y la gente que vive la condenación de la ley, el peso de la crítica y la marca del juicio, se calienta, se enoja, se molesta cuando aparece tu mensaje que habla de esperanza, de restauración, de restitución, de perdón y de vida eterna. La calamache de andar a bagallas. Por eso uno no puede vivir, uno no puede convivir con gente que no tiene la fe de uno. Usted habla de perdón, ellos hablan de pecado. Usted habla de brillo, ellos hablan de defecto. Usted habla de un evento, ellos solo ven lo malo. ¿Usted cree que una persona de Dios puede vivir así? No, es que esa persona se envenenó, esa persona se puso pesimista, esa persona se puso rebelde por escuchar voces ajenas, contrarias a la voluntad de Dios, y tuvo su corazón contaminado, envenenado, distante de Dios, resecado, porque ella permitió que el veneno de la crítica, del juicio, las palabras de la antife, la actitud de la incredulidad, la crítica contumaz y persistente entrara en las venas de su corazón y envenenara la propia voluntad de la persona, llevándola a transformarse en alguien que parece amiga de Dios, pero que en su corazón es opuesta a todo lo que Dios quiere hacer en la vida de la gente. Pastor, eso era antes, en la época de Jesús. No, mijo. No, amado. Eso todavía es hoy. La táctica del diablo no cambia. Él siempre juega con la misma jugada. Desde la antigüedad Él juega de la misma forma, y de la misma forma Él termina siempre derribando la misma gente que se descuida, que se pone ingenua, que empieza a escuchar la voz de la serpiente hablando al corazón de la persona. Pastor, yo no hablo con serpiente. No, es que la serpiente no se presenta más como serpiente. La Biblia dice que el diablo puede presentarse como príncipe. El diablo usa amigos, el diablo usa parientes, el diablo usa compañeros, el diablo usa hermanos creyentes a veces para tirarte al piso. Pastor, qué horror, qué horror. ¿Cómo qué horror? ¿Cómo qué horror? ¿Qué fue lo que Pedro le dijo a Jesús? No muero yo en tu lugar porque tú no vas a morir. ¿Y qué le dijo Jesús? Gracias, Pedro, porque me estás cuidando. No, Jesús dijo, apártate de mí, Satanás, porque me sos piedra de tropiezo. Significa todo lo que te quiere alejar del proyecto de Dios, del propósito de Dios, es diablo. Todo lo que te quiere sacar del lugar donde Dios te puso es diablo. Es diablo. Por eso Jesús dijo, mira, hoy y mañana y pasado mañana yo sigo mi camino, yo curo enfermos, yo expulso demonios y en el tercer día yo termino mi obra. ¿Entendió? Aprenda a cumplir el propósito de Dios para su vida. Todo lo que dice contrario a eso es diablo.
Dios te bendiga. Vuelvo mañana. Carlos, Francisco, gracias. Hermanos, abrazo. Dentro de poco, esto está en el YouTube personal del Pastor Rubén Noguera. Comparta en su red social. Hay tanta necesidad de gente oír verdades como estas. Nos vemos, gente. Beso grande. Chao, chao.